En el verano de 2017 servía como líder de iglesia. Por cosas de trabajo, la líder superior dispuso que la hermana Yang Wan y la hermana Chen Jin trabajaran conmigo y me ordenó que las ayudara. Con el tiempo, comprobé que estas dos hermanas tenían una carga en el deber y progresaban rápido. No tenía que preocuparme, ya que podían debatir y ocuparse de todo. Al principio me alegraba mucho, pero pasado un tiempo empezó a incomodarme. Como yo era la líder, todos los asuntos de la iglesia en realidad tenían que debatirlos conmigo. Pero comenzaron a disponer de algunas cosas sin decírmelo. Ellas ya no me tomaban en serio. De seguir así, me convertiría en líder solo en apariencia. En una reunión, una supervisora mencionó a las dos hermanas con quienes trabajaba y dijo, asumen una gran carga en el deber. Antes siempre nos faltaban algunos regantes, pero desde que ellas llegaron hemos conseguido hacer algunos cambios y el equipo es muy eficaz. Entonces, di gracias a Dios de palabra, pero en el fondo no me alegraba. Noté que me molestaba. Parecía que después de todo, los demás las apreciaban más a ellas que a mí. Hacía varios años que yo era líder, pero ellas llevaban unos días. ¿Acaso eran mejores que yo? Realmente no quería admitirlo. No oí nada de lo que la supervisora dijo después de eso. Volví a casa abatida tras la reunión. Esa noche estuve dando vueltas en la cama sin poder dormir. Me sentía mal cuando pensaba en lo que la supervisora dijo. Después de haber sido líder durante años, aún no estaba a la altura de esas hermanas. ¿Qué opinaría de mí la líder superior si se enteraba? ¿Diría que era una incompetente e inadecuada para ser una líder? Antes todos los demás me admiraban, pero ahora todos creían que ellas eran mejores. Después de todo eso, ¿las apoyarían a ellas en vez de a mí? Sentía que Yang Wang y Chen Jin me habían eclipsado y me embargaron los celos y el rencor. Y en esa época tenía la mente muy agitada. Temía por la seguridad de mi puesto. Me animaba mentalmente para así hacer un buen trabajo y esforzarme en hacer bien los proyectos, de forma que todos vieran que yo no era inferior a ellas. Comencé a madrugar y trasnochar todos los días. Siempre me ofrecía para cualquier labor importante y trataba de resolver los problemas que surgían, por temor a que mis hermanas destacaran. A veces incluso yo esperaba que se equivocaran y quedaran mal. Un día, cuando revisábamos los libros de la iglesia, descubrimos discrepancias en las cifras. Ellas gestionaban la distribución y recepción de libros. Y al verlas buscando el motivo con tanta ansiedad, no solo no las ayudé, sino que disfrutaba de su desgracia. Pensaba que no eran muy capaces. ¿Y qué van a hacer ahora? En tono de reprensión señalé. Un problema con los libros de la iglesia es algo importante. Y en serio, les resultó muy agobiante oírlo, lo que repercutió en su ánimo. En el fondo, me alegraba. Pues a ver si la líder cree que son mejores que yo después de un error así. Si siguen en un estado negativo, no tendré que preocuparme más por ellas. ¿Y se te ocurrió pensar que el que no estuvieran bien podría afectar al trabajo de la iglesia? Sí. Pues para ese entonces me sentí algo culpable y entendí que me estaba sobrepasando. Pero creo que no lo reflexioné con detenimiento. Luego, por diferentes motivos, cambiaron de deber a Chen Jing. Y Yang Wang y yo nos quedamos juntas. Un día, en un debate de trabajo, vi que la líder superior siempre le pedía opinión a Yang Wang, mientras yo solo estaba sentada a un lado. No pude evitar pensar que tal vez la líder pensaba que como ella era más joven y apta, ella quería formarla. Me sentía abatida al momento de pensarlo. La líder siempre había debatido las cosas conmigo, pero ahora valoraba a Yang Wang. Eso la hacía quedar mejor que a mí. Estaban reapareciendo mis celos. En esa época solía reprenderla siempre que notaba errores en su trabajo.
y algunas veces no le prestaba atención. Yo demostraba mi autoridad. Yo era quien las dirigía para resolver los problemas y no le permitía hablar. Sí, debía de sentirse frenada si la tratabas de esa manera. Así es. Su estado empeoraba cada vez más y ya no tenía una carga en el trabajo de la iglesia. Algunas cosas no se gestionaron a tiempo, lo que perjudicó toda la labor de la iglesia. En ese entonces me sentía algo culpable. Sentía que tenía mucho que ver con su estado tan negativo, pero aún así no hacía introspección. No entendí el estado en el que estaba hasta que me sobrevino la disciplina de Dios. Un día tuve náuseas y fiebre y luego me dio tos. Pensé que el asma me estaba dando problemas. Pero una hermana me advirtió. Últimamente noto que eres la única que habla en las reuniones. Yang Wang no puede intervenir. Creo que deberías hacer mucha introspección. Es peligroso seguir así. Gracias a Dios. Estuvo muy bien que hiciera eso. Sí. ¿Y entonces pudiste hacer la introspección? No solo no pude admitirlo, sino que hice todo por defenderme. No la conoces. No se le da bien hablar. A veces solo habría silencio en las reuniones y no hablara yo. Y entonces no añadió más. Entonces con el tiempo empeoró mi tos. Los medicamentos no me servían. No podía hablar en las reuniones aunque quisiera. Fui al médico a que me revisara. Entonces me diagnosticó bronquiectasia y tuberculosis agudas. Y dijo que eran enfermedades muy graves, que con medicación se tardan 1 año en controlar. ¿Tan malo es eso? Sí. Y al escucharlo, me quedé sentada en shock y me sentía muy desdichada. Ya había tenido tuberculosis y me costó mucho tratarla. Entonces, ¿cómo pude contraerla de nuevo? Como es una enfermedad contagiosa, no podía tener contacto con los demás y significaba que no podría cumplir con el deber. Había cumplido con un deber durante años y dejé a mi familia y trabajo para entregarme. Especialmente en ese entonces, había mucho trabajo. Y yo estaba al frente de todo eso. Entonces, ¿por qué contraje una enfermedad tan grave? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Al pensarlo, me sentía peor y lloraba escondida bajo el edredón. Así que una vez oré a Dios llorando. Dios mío, estoy sufriendo mucho. En verdad no sé cómo resolver esto. Te pido esclarecimiento para entender tu voluntad y así aprender mi lección en esta enfermedad. Un día leí esto durante mis devociones. Dios dice, en general, al enfrentar una enfermedad grave o inusual con gran dolor, no es algo accidental. Ya sea que estés enfermo o sano, la voluntad de Dios está detrás de todo. Amén. Comprendí que no era arbitrario que Dios permitiera que enfermara, sino que sin duda entrañaba su voluntad. Debía ser una verdadera introspección. Y entonces oré y busqué una y otra vez. Al reflexionar me di cuenta de que mis celos hacia Yang Wang, que me hacían luchar por estatus y no cambiar, hicieron que se sintiera limitada, lo que afectó a la iglesia. Sentí mucha culpa y pesar. Leí estas palabras de Dios. La humanidad es cruel. Confabular e intrigar, robar y pelear. Luchar por fama y fortuna. Masacrarse. ¿Cuándo se va a terminar? A pesar de que Dios ha hablado cientos de miles de palabras, nadie ha entrado en razón. La gente actúa por sus familias, carrera, futuro, posición, vanidad y dinero. Por comida y ropa, por la carne. ¿Existen acciones hechas por el bien de Dios? Incluso entre aquellos que actúan por el bien de Dios, casi nadie lo conoce. ¿Cuántas personas no actúan por sus propios intereses? ¿Cuántos no oprimen a otros o los marginan con el propósito de proteger su posición? Algunos siempre temen que otros los superen y les aventajen, que otros sean reconocidos y ellos sean ignorados. Esto lleva a que ataquen y excluyan a los demás.
¿No es tener celos de los talentosos? ¿No es egoísta y despreciable? ¿Qué tipo de carácter es este? Es muy malicioso. Pensar solo en los intereses de uno, satisfacer sus deseos, sin considerar a los demás o los intereses de la casa de Dios. Esas personas tienen un carácter malo y Dios no las ama. Amén. 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 Las palabras de Dios fueron incisivas y revelaban mi estado preciso. Como esas dos hermanas cumplían con el deber hábilmente, aprendían rápido y gestionaban las cosas sin debatirlas conmigo, me había incomodado. Y por eso pensé que me faltaban al respeto. Cuando la supervisora las elogió por ser eficaces en el deber, las percibí más como una amenaza a mi puesto y que querían eclipsarme. Para demostrar que era mejor que ellas y asegurar mi puesto, aprovechaba para ser el centro de atención al hablar y resolver los problemas, y no dejaba que ellas hablaran. Al revisar los libros y ver inconsistencias, en vez de ayudarlas a buscar la causa, lo disfruté y me burlé de eso. Lo que las presionó e hizo sentir muy mal. Ay, en serio, fui muy mal. Al pensarlo, sentí mucha culpa. Oré a Dios con lágrimas. Dios, no cumplí con mi deber, ni retribuí tu amor, sino que tuve celos de quienes tenían más capacidad. Mi conducta te resulta repugnante, te desagrada. Dios mío, quiero arrepentirme y transformarme. Amén. Leí estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: al enfrentarse a un problema, algunas personas sí buscan una respuesta de los demás, pero cuando el otro habla conforme a la verdad, no lo aceptan. No son capaces de obedecer y, por dentro, piensan: normalmente soy mejor que él. Si escucho sus sugerencias esta vez, ¿no parecerá que él es superior a mí? No, no puedo escucharlo en lo que se refiere a este asunto. Simplemente lo haré a mi manera. Luego, encuentran una razón y una excusa para rebatir el punto de vista del otro. ¿Qué tipo de carácter se presenta cuando una persona ve a alguien que es mejor que ella y trata de derribarla, difundiendo rumores sobre tal persona o empleando medios despreciables para denigrarla y socavar su reputación, incluso pisoteándola, con el fin de proteger su propio lugar en la mente de la gente? Esto no es solo arrogancia y engreimiento, es el carácter de Satanás. Es un carácter malicioso. Que esta persona pueda atacar y alienar a personas que son mejores y más fuertes que ella es mezquino y malvado. Y que no se detengan ante nada para derribar a la gente muestra que hay mucho de diablo en ellos. Viviendo según el carácter de Satanás, son capaces de menospreciar a las personas, de intentar que las culpen de algo que no han hecho, de ponerles las cosas difíciles. ¿No es esto hacer el mal? Y viviendo así, siguen pensando que no hay problema en ellos, que son buenas personas. Sin embargo, cuando ven a alguien más fuerte que ellos, son propensos a hacérselo pasar mal, a pisotearlo todo. ¿Qué problema hay aquí? Las personas que son capaces de cometer semejantes maldades, ¿acaso no son inescrupulosas
y caprichosas? Esas personas solo piensan en sus intereses, solo consideran sus sentimientos. Lo único que quieren es concretar sus deseos, ambiciones y objetivos. No les importa el daño que causan a la obra de la Iglesia y prefieren sacrificar los intereses de la casa de Dios para proteger su estatus en la mente de la gente y su propia reputación. ¿Acaso no son las personas así, arrogantes y santurronas, egoístas y viles? Estas personas no solo son arrogantes y santurronas, sino que también son extremadamente egoístas y viles. No tienen en cuenta la voluntad de Dios en absoluto. ¿Tienen estas personas algún temor de Dios? No tienen el más mínimo temor de Dios. Esa es la razón por la que actúan arbitrariamente y hacen lo que les place, sin ningún sentido de culpa, sin ninguna inquietud, sin ninguna aprensión o preocupación, y sin considerar las consecuencias. Esto es lo que suelen hacer, y el modo en que se han comportado siempre. ¿Cuál es la naturaleza de tal comportamiento? Por decirlo suavemente, esas personas son demasiado envidiosas y tienen un deseo excesivo de reputación y estatus personales. Son demasiado astutas y traicioneras. Dicho con mayor dureza, la esencia del problema es que en el corazón de esas personas no hay el más mínimo temor de Dios. No temen a Dios. Creen que son sumamente importantes y consideran que cada aspecto de sí mismas es superior a Dios y a la verdad. En su corazón, Dios no merece mención y es insignificante. Y Dios no tiene absolutamente ningún estatus en su corazón. ¿Acaso pueden aquellos que no tienen lugar para Dios en su corazón y no lo veneran poner la verdad en práctica? Por supuesto que no. Entonces, cuando habitualmente van alegres manteniéndose ocupados y gastando mucha energía, ¿qué están haciendo? Esa gente incluso asegura que lo ha abandonado todo para esforzarse por Dios y que han sufrido mucho. Pero, en realidad, la motivación, el principio y el objetivo de todos sus actos es en aras de su propio estatus y prestigio, de proteger todos sus intereses. ¿Diríais o no que esa clase de gente es terrible? ¿Qué clase de personas han creído en Dios durante muchos años y sin embargo no tienen temor de Él? ¿Acaso no son arrogantes? ¿No son Satanás? ¿Y cuáles son las cosas que más carecen del temor de Dios? Además de las bestias, los malvados y los anticristos, la calaña de los demonios y Satanás. No aceptan para nada la verdad. Carecen de temor a Dios. Son capaces de cualquier maldad. Son los enemigos de Dios y los enemigos de sus escogidos. Amén. Dios lo explicaba muy bien.
y revelaba cuál era la causa de nuestros celos. Exacto. Y sin todo eso, jamás apreciaríamos la gravedad del problema. No. Con las palabras de Dios, parecía que Él estuviera frente a mí juzgándome. Y creía que como líder de años, debía ser mejor que nadie, superior. Y tenía muchos celos y excluía a los más capaces. Sabía que esas dos hermanas tenían aptitudes y que lograban resultados. Eso era bueno para la labor de la iglesia y para los hermanos y hermanas. Sin embargo, no pensaba en eso. Y solo me importaba mi reputación. Peleaba en silencio contra ellas, buscando errores y descuidos en su trabajo, haciéndolas quedar muy mal. Dejándolas en mal estado y ya sin carga en el deber, también perjudiqué el trabajo de la iglesia. Exacto. Sí. Por mantener mi estatus, tuve celos del talento y deprimí a unas hermanas muy capaces. Eso perturbó el trabajo y perjudicó los intereses de la casa de Dios. No tenía humanidad y revelaba un carácter satánico. Satanás no soporta que nos vaya bien y anhela que traicionemos a Dios. Actuaba totalmente como una sierva de Satanás que hacía el mal y se oponía a Dios. Como líder de la iglesia, debía tener en cuenta la voluntad de Dios y formar gente con más talento para la iglesia. Pero en cambio, no solo no formaba a gente con talento, sino que era celosa y opresiva. ¿Eso era cumplir con un deber? Solamente hacía el mal y me oponía a Dios. Y en serio me detesté. Sentí que ni siquiera era humana y que no merecía vivir. Un día pude sincerarme con una de mis hermanas y le conté de mis celos. Me escuchó y compartió el ejemplo de los celos de Saúl a David. Me dijo, cuando Saúl vio que Dios usaba a David para ganar guerras y que los israelitas lo respaldaban, tuvo celos de David y lo persiguió para matarlo. Acabó siendo detestado y rechazado por Dios. Me provocó un gran escalofrío. Así que pensé en la totalidad de mi conducta. Como esas hermanas lograban resultados en el deber, me puse celosa de ellas y las frenaba todo el tiempo. Eso no era no llevarse bien con otros, sino oponerse a Dios. ¿Acaso no era igual que Saúl? Sí. Visto de ese modo, me asusté bastante. Y comprendí que la oportuna disciplina de Dios le frenó los pies a mi maldad. Y si yo continuaba así, las consecuencias serían inimaginables. Es muy cierto. Sí. Luego lo pensé muchas veces. Yo sabía de sobra que a Dios no le agradan los celos. Entonces, ¿por qué no podía evitar dejar a otros de lado? Leí unas palabras. Dios Todopoderoso dice, una de las características más obvias de la esencia de un anticristo es que son como déspotas dirigiendo su propia dictadura. No escuchan a nadie, desprecian a todos y, a pesar de los puntos fuertes de la gente, o de lo que dicen y hacen, o de las ideas y opiniones que tienen, no les prestan atención. Es como si nadie estuviera cualificado para trabajar con ellos o para participar en cualquier cosa que hagan. Ese es el tipo de carácter de un anticristo. Algunas personas dicen que esto es tener una humanidad pobre. Pero, ¿cómo va a ser eso sencillamente una humanidad pobre? Se trata de un carácter satánico absoluto. Esta clase de carácter es sumamente feroz. ¿Por qué digo que su carácter es sumamente feroz? Los anticristos piensan en los intereses de la casa de Dios y de la iglesia como algo propio, como propiedad personal que debe ser gestionada enteramente por ellos,
sin que nadie interfiera. Lo único en lo que piensan cuando hacen el trabajo de la iglesia es en sus propios intereses, su propio estatus y su propia imagen. No permiten que nadie perjudique sus intereses, y mucho menos permiten que cualquiera que tenga aptitud y sea capaz de hablar de sus experiencias y su testimonio amenace su estatus y prestigio. Cuando alguien se distingue con un pequeño trabajo, o cuando alguien es capaz de hablar de experiencias y testimonios verdaderos para beneficiar, edificar y apoyar a los escogidos, y se gana grandes elogios de todos, la envidia y el odio crecen en los corazones de los anticristos. Tratan de alienarlos y socavarlos. Asimismo, bajo ninguna circunstancia, permiten que tales personas emprendan ningún trabajo para evitar que amenacen su estatus. Los anticristos piensan para sí: de ninguna manera voy a soportar esto. ¿Quieres desempeñar un papel en mi campo de acción? ¿Quieres competir conmigo? Eso es imposible. Ni lo pienses. Eres más competente que yo, más elocuente, ilustrado y popular que yo. ¿Quieres que trabaje a tu lado? ¿Qué haría yo si me robaras el protagonismo? ¿Están considerando los intereses de la casa de Dios? No. ¿En qué piensan? Solo piensan en cómo mantener su propio estatus. Aunque se saben incapaces de hacer un trabajo real, no cultivan ni promueven a las personas de buena aptitud que buscan la verdad. A las únicas que promueven son a las personas que los adulan, a las que son propensas a adorar a otros, a aquellos que los alaban y admiran en sus corazones. Personas que se las saben todas, que no tienen comprensión de la verdad y son incapaces de notar la diferencia. Amén. Los anticristos no piensan en la obra de la casa de Dios. Solo quieren el poder. Luchan por el control de toda la iglesia y no dejan participar. Excluyen y oprimen a todo aquel que amenace su estatus. Se esfuerzan por ocultar los puntos fuertes de otros. Sí. Yo actuaba igual que un anticristo. Por consolidar mi estatus, quería el monopolio del poder y tener la última palabra en todo. Sostenía que solo hay un macho alfa y soy mi señor en donde sea. No dejaba que nadie me superara. Veía a las hermanas como competencia y las atacaba y disfrutaba de sus errores. Tenía un carácter sumamente ruin e iba por la senda de un anticristo. Cierto. Es peligroso no corregir los celos. Los anticristos expulsados de la iglesia solo sabían ir en pos del estatus. Al pelear por reputación y ganancia hacían mal. Y fueron revelados y descartados. Exacto. Si no me arrepentía y transformaba, entonces terminaría como ellos. En ese momento entendí que sin la disciplina de Dios, el juicio y las revelaciones de su palabra, nunca habría descubierto lo grave de la naturaleza de mis actos. Exacto. Sentí mucho pesar y culpa, y me detesté. Lamentaba no haber valorado cumplir mi deber, y me sentí en deuda con Dios. Sí. Claro. Después leí más palabras de Dios. ¿Puedo leerlas? Claro. Toma. Ser líder de la iglesia no es solo usar la verdad para resolver problemas.
sino también descubrir y cultivar a la gente que tiene talento, a quienes no debes envidiar ni tampoco reprimir. Practicar así beneficia la obra de la Iglesia. Si puedes formar a algunos buscadores de la verdad para que cooperen en la labor que realizas, y al final todos tienen testimonios, basados en la experiencia, serás un líder apto. Si son capaces de actuar en todas las cosas de acuerdo con los principios, serán leales. Guarda sinceramente la voluntad de Dios y tratarás a otros con justicia. Si recomiendas a una buena persona y dejas que reciba formación y cumpla un deber, y la casa de Dios gana un talentoso, ¿no será más sencillo tu trabajo? ¿No habrás estado entonces a la altura de tu lealtad en este deber? Esto constituye una buena obra ante Dios. Es el mínimo de conciencia y sentido que tiene que poseer un líder. Amén. 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 En las palabras de Dios aprendí que los líderes deben centrarse en descubrir y formar a los talentosos. Reprimir y tener celos en aras de los propios intereses le resulta abominable a Dios. Sí. Siendo consciente de que lamentaba lo ocurrido con las hermanas, yo decidí que, sin importar con quiénes trabajara, priorizaría los intereses de la casa de Dios y recomendaría el talento que descubriera y cumpliría con todas mis responsabilidades. En una reunión posterior, revelé y analicé mi corrupción ante todos los demás. Y al momento de trabajar con los demás, constantemente me recordaba que no debía hacer nada que dificultara el trabajo. Y con el tiempo, la iglesia dispuso que produjera algunos videos. Gracias a Dios. Y la iglesia no tardó en pedirme que formara a otra hermana. Tenía muchas aptitudes y aprendía muy rápido. Yo pensaba, si llega a hacerlo bien, ¿ocupará mi lugar? ¿La líder me despreciará cuando vea que aprendo mucho más despacio que la hermana? Y cuando lo pensé, no quería enfocarme en formarla. Me di cuenta de que no me encontraba nada bien. Así que oré para pedirle a Dios que velara por mi corazón. Recordé unas palabras de Dios. Considera los intereses de la casa de Dios, la voluntad de Dios, la obra de la iglesia, y pon todo esto antes que nada. Entonces podrás pensar en la estabilidad de tu estatus o en cómo te ven los demás. Sí. Sí. Y con esto renuncié a mi forma incorrecta de pensar y me esmeré en formarla. Y en unos días pudo cumplir totalmente sola con su deber. Gracias a Dios. Al trabajar juntas, también mejoró la eficacia en el deber. Experimenté que la cooperación armoniosa genera mucha paz y libertad, pues acarrea las bendiciones de Dios. Amén. Gracias a Dios. Mi transformación fue por completo un logro de la palabra de Dios. Sí. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios.